Buen día. Vamos a esperar que todos se unan, por favor, para comenzar. Ok, buen día, chicos. Vamos a hacer un leve resumen de lo que vimos el día de ayer en la primera clase. Primeramente, les voy a decir que la clase se va a dividir en dos, en 35 minutos, ¿ya? Porque se corta el tiempo límite del Zoom y nos deja medias en la clase. Entonces, a los 35 minutos voy a cortar y voy a enviar otro link para que puedan ingresar, ¿ya? Ya saben la modalidad de la verificación de asistencia. Ustedes ponen en el chat su nombre completo y presente, ¿ya? Por favor, vayan poniendo eso mientras sus compañeros ingresan para que podamos comenzar. Bueno, ya somos 43, entonces vamos a comenzar. Bueno, el día de ayer vimos el tema de la transformación de la definición de la psicología, como en un primer momento se llamaba, la llamaban estudio del alma o ciencia del alma, luego la ciencia de los hechos psíquicos, de la conciencia, hasta que llegó a ser la ciencia que estudia el comportamiento humano y animal. También vimos un poco de la historia de la psicología, cómo se fue transformando y cómo llegó a ser ciencia, ¿no? En diferentes edades. Estaba la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En la edad contemporánea, en la edad media, es donde un poquito ya se va haciendo ciencia científica, ¿no? Lo que tanto le criticaban. Y ya en la edad contemporánea fue donde se hizo el primer laboratorio experimental creado por el médico Wood, y fue que hizo énfasis a que la psicología se vaya convirtiendo en ciencia, ¿no? Y vimos también que en base a eso se crearon corrientes psicológicas, ¿no? El día de ayer logramos ver una, que es el conductismo, que es una de las más importantes de la psicología y que hasta hoy en día los aportes que ha hecho esta corriente todavía se utilizan, ¿no? Como el condicionamiento clásico, que dice que nosotros aprendemos bajo un condicionamiento y podemos reemplazar un estímulo neutro a ser un estímulo condicionado. Asimismo, está el condicionamiento operante, ¿no? El condicionamiento operante que dice que nosotros aprendemos bajo recompensas o castigos. Recompensas para fortalecer una conducta que queremos y castigos para debilitar una conducta que nosotros queremos extinguir. ¿Listo? Ahí nos quedamos el día de ayer. Entonces vamos a continuar viendo las corrientes psicológicas que hay, ¿ya?
Cualquier dudita, no duden en escribirme o decir profesora o listen, depende de ustedes. Ok. Ok, la siguiente corriente que nosotros vamos a ver es la corriente de la Gestalt o la corriente Psicología de la Forma, ¿ya? Se llama de estas dos formas, valga la redundancia. Esta corriente fue creada por Max Wertheimer en Alemania, era un médico alemán que también se interesó mucho por el tema de la psicología y por los experimentos que estaba haciendo Wood. Entonces se creó en 1912. ¿Qué sostenía la Gestalt? Sostenía que el todo es más que las partes, que quiere decir que la vida mental existe y que no se puede estudiar al ser humano como la suma de conductas. Era lo opuesto al conductismo, decía que el ser humano no solo reacciona a los estímulos o a reforzamientos, como decía el conductismo, sino que también había una actividad interna mental que producía una respuesta al medio. Esto quiere decir que esta corriente, la corriente Gestalt, no solamente su objeto de estudio es la conducta, netamente, y cómo aprendemos y con estímulos y reforzamientos. Por eso mismo es contraparte o es como que el opositor al conductismo, que dice que sí se debe tomar en cuenta estos esquemas mentales y que no se debe estudiar una conducta aislada, sino que se debe estudiar el todo. Como el todo es, por ejemplo, en la ratita, digamos, ¿no? Que habíamos visto el día de ayer en el condicionamiento operante. Si bien aprendió a tocar la palanca y para su recompensa, que era la comida, pero más allá de todo fue cómo aprendió, qué esquemas tiene, cuánto es su CI, cuánto es su coeficiente intelectual, cuánto tiempo le pasó para que la ratita aprenda. ¿Hubo comparación con otra ratita o fue la única? Entonces, todo eso es un todo. Entonces él dice que debería estudiarse el todo y no solamente la conducta aprendida. Eso es lo que dice Max Wertheimer, el creador de la Gestalt, ¿ya? También dice que la actividad mental es el acto de percibir, puede llegar a modificar la percepción de una forma según los elementos que rodea el objeto. A percibir, por lo tanto, hay que tener en cuenta el todo para analizar una conducta. En esta corriente ya se empieza a tener nuevas definiciones y nuevos términos. Por ejemplo, la Gestalt utilizó muchísimo lo que es el término de la percepción. Él decía que todo se iba a basar bajo nuestra percepción, que no es que es, si yo digo que mi cortina es crema, y otra dice no, que es blanca, que solamente hace falta lavarla, entonces eso es bajo una percepción. Entonces que dice que hay que analizar el todo y no solamente las partes. Para la Gestalt, la capacidad de aprender no es por repetición de conductas aisladas, sino por la posibilidad de concebir la realidad como un todo. Porque así sucede con la percepción. Además, concebimos la realidad de acuerdo a nuestro enfoque perceptivo. Como les venía diciendo, la Gestalt se basó mucho en la percepción de nosotros. La percepción es un proceso cognitivo primario, ¿no? Es como nosotros vemos la realidad. Muchas veces nosotros tenemos un punto de vista distinto de una persona. Por ejemplo, hay un debate y cada uno tiene su punto de vista y algunos dicen, no, yo no estoy de acuerdo porque este es mi punto de vista. Entonces cada uno tiene su percepción. Entonces esta corriente, el aporte que esta corriente nos hace a la psicología es llegar con el término de percepción y también tomar en cuenta estos esquemas mentales que hay detrás de la conducta. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, aquí hay dos imágenes, no sé si logran ver. Yo quiero que me digan qué ven aquí en la primera imagen.
La letra A. Ya, muy bien, la letra A. ¿Y qué ven aquí en la segunda imagen? Una mariposa y dos personas. Dos rostros. Ya, Dos rostros. ok, perfecto. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aquí la A está bien, nosotros vemos una A porque nosotros hemos aprendido a que esta es la forma de la A, pero está incompleta, porque aquí le falta puntos, aquí y en una línea le falta, y una línea de puntos le falta. Entonces nosotros no percibimos estos hechos aislados o estos puntos aislados, lo que nosotros percibimos es el todo, ¿no? Entonces el todo hace que nosotros veamos o percibamos en la A. A eso se refería la Gestalt, a eso se refería el creador Marx. Y por el siguiente lado, algunos me dijeron que ven una mariposa, otros dos caras, el otro grupo, por ejemplo, me dijo que ve una copa acá, ve dos narices. Entonces, eso es lo que explicaba esta Gestalt o la psicología de la forma, que nosotros vemos la realidad de acuerdo a nuestra percepción. ¿Listo? Bueno, vamos a ver otra corriente que fue muy importante y como les vengo mencionando, todas las corrientes hasta hoy en día se utilizan. O sea que fueron aportes muy importantes para el ser humano y para su vida cotidiana y en todas sus áreas, ¿no? Estudio, adolescencia, adultez, y eso lo vamos a ver más adelante. La psicología de la inteligencia. Esta teoría fue creada por Jean Piaget, era suizo y elabora esta teoría sobre la inteligencia. Bueno, él sostiene algo parecido a lo que sostiene la teoría de la Gestalt, ¿no? Dice, sí, estoy de acuerdo, el proceso de aprendizaje no solo es el medio externo, no solamente son los estímulos o el condicionamiento, sino que también hay unos procesos internos que debemos tomar en cuenta para el aprendizaje y para el desarrollo de la inteligencia del ser humano. Entonces, él también está de acuerdo con que nosotros tomemos en cuenta, o la psicología como ciencia tome en cuenta estos esquemas internos y no quedarse solamente netamente con la conducta. Él también es opositor al conductismo, ¿no? Dice, no, es que no solamente se debe crear reforzadores y ver la conducta, sino hay que ver más allá, hay que ver lo previo, lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Lo previo de la conducta, ¿qué pasa? ¿Por qué se emite esa conducta? ¿Qué pasa internamente y en los procesos mentales o los procesos cognitivos que más adelante se empezaron a llamar así? Bueno, enfatiza que para obtener el equilibrio, su aporte de Piaget y de esta teoría fue que él decía que necesitábamos un equilibrio adaptativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros teníamos que adaptarnos al medio, que nosotros somos seres adaptativos, que si nosotros tenemos que irnos por obligación o mudarnos de casa, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos adaptamos y decimos, bueno, no me queda otra, me adaptaré y me acostumbraré a este barrio o a este departamento o a este edificio, ¿no? Entonces, él dice que nosotros somos seres adaptativos. Pero para tener un equilibrio correcto, él propone dos momentos, ¿ya? En este cuadrito pueden ver, es un esquema de los momentos que Piaget propone para tener un equilibrio adaptativo. Es la asimilación y la acomodación. Yo les voy a explicar en este cuadro cómo es que estos dos momentos procede a la experiencia del ser humano. Como dice, no solamente, si bien el ambiente, la parte externa es muy importante, él sí dice que es muy importante, no dice que no hay que estudiarla ni nada. El entorno social nos da un estímulo o una situación. Vamos a poner de ejemplo, el 17 de febrero empiezan las clases, ¿no? Las clases preuniversitarias. Perfecto, entonces ustedes asimilan que dicen, bueno, está bien, pucha, yo tenía, no sé, un cumpleaños, o tenía planes, quería jugar play hasta las 1 de la mañana y me quería desvelar, pero bueno, no importa. La asimilación, ustedes asimilan la información y esto en su esquema mental se va
a combinar con las estructuras previas. ¿Qué quiere decir? Que quizás dice, ah, bueno, yo pasaba clase en la mañana, entonces no me va a costar mucho levantarme. Está bien, ¿no? Y ya ustedes empiezan a asimilar esta información. Y luego se empiezan a acomodar, ¿no? Nuevas estructuras mentales. Por ejemplo, antes, si en caso ustedes estudiaban en la mañana y tenían una serie de materias, por ejemplo, química, física, entonces ustedes se van a acomodar a las 4 o 5 materias que están pasando, que es historia, psicología, lenguaje, biología, y otras, ustedes se van a acomodar y su proceso cognitivo se va a acomodar a estas 5 materias, ¿no? Algunas quizás son favoritas, otras no tanto. Entonces, ustedes se van a acomodar a lo que les dio el medio. Entonces, primero asimilan la información y luego se acomodan o se adaptan a ella. Eso es lo que quiere decir Jean Piaget con este equilibrio adaptativo. ¿Listo? Este proceso es continuo, o sea que es siempre en la vida cotidiana y lo van a encontrar en todo, en cada decisión, en cada objetivo, en cada reto que le pone la vida, se lo van a tener que asimilar y luego acomodarse, ¿no? Implica entender que el proceso de aprendizaje es como un intercambio entre la persona y el medio, y ambos son activos. El entorno social es activo y también la persona es activa en esta teoría. También se entendió lo que es asimilación y acomodación. Sí, muy claro. Bueno, Sí. ok. Entonces, otro aporte que realizó Piaget fue las etapas del desarrollo. Esta etapa de desarrollo dice que la inteligencia se va construyendo poco a poco, es decir, que la inteligencia es un constructo que se va construyendo de acuerdo al medio ambiente y también a nuestros esquemas mentales. Y que este proceso no se puede adelantar. Y ahorita vamos a ver por qué no se puede adelantar según Piaget. Como les venía diciendo, Piaget critica la postura conductista y plantea que si a través de esta técnica de repetición y condicionamiento se le enseña al niño de 3 años a leer, el niño lo hará, el niño leerá. Se adaptará al estímulo de lectura y el estímulo de signo y letra, pero no lo va a asimilar, es decir, que no va a comprender qué está leyendo, no va a comprender el acto de leer. Entonces, por eso él dice que estas dos, asimilación y acomodación, van de la mano en el aprendizaje y en el desarrollo de la inteligencia. Que si bien nosotros podemos, cuando estudiamos de memoria, por ejemplo, estudiamos para ese ratito, nos sacamos buena nota o una nota regular, de la semana o a las 2 semanas ya no nos acordamos. ¿Por qué? Porque nosotros al estudiar de memoria, lo único que hacemos es acomodarnos al medio. ¿Qué quiere decir? Nos acomodamos a que hay un examen y por eso lo hacemos. Pero sin embargo, si nosotros estudiamos con estrategias de aprendizaje correctas, con resúmenes o con algunas estrategias que ustedes utilicen y asimilando, entonces, y comprendiendo, el aprendizaje se va a quedar por mucho más tiempo, ¿no? Eso es lo que quiere decir Piaget. Y la teoría del desarrollo contribuyó mucho a los métodos de enseñanza escolar y aún las reformas en la educación lo siguen utilizando. La teoría del desarrollo se divide en 4 partes. En la etapa empieza desde los 0 y termina en la adultez. La etapa 1 es la sensorio-motora, que es del 0 a 2 años. El aprendizaje es el aprendizaje mediante los sentidos o interacción con objetos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que mayormente en este aprendizaje en esta etapa nosotros aprendemos bajo nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro gusto, nuestro olfato, nuestro oído.
Entonces bajo eso, y también motora, que significa la interacción de los objetos, o sea, empiezo a tocar mi mamadera, empiezo a tocar mi chupón, empiezo a acariciar a mi mamá, empiezo a percibir a mi papá. Entonces ese es el aprendizaje bajo esta etapa. Luego viene la etapa preoperacional, que son de 2 a 7 años, que es el desarrollo de la función simbólica, lenguaje oral y escrito, ¿ya? En esta etapa ya el niño empieza a desarrollarse bajo el aprendizaje y entra a la etapa escolar. Entonces el niño ya empieza a tener un poco de análisis. Por ejemplo, la función simbólica significa ¿para qué se utiliza mi mamadera? ¿No? Mi mamadera se utiliza para tomar leche. ¿Para qué se utiliza la puerta? Para entrar o salir, ¿no? Entonces eso ya empieza a ser aprendido, obviamente bajo el lenguaje oral y escrito, que debería empezar ya el lenguaje oral, las primeras palabras a los 2 años, y ya a los 7 tener un lenguaje primario y secundario, ¿no? Ya aprendemos a escribir también en la etapa escolar primaria. Luego la etapa 3 es las operaciones concretas. Operaciones mentales simples como la reversibilidad. Aquí los niños de 7 a 12 años ya tienen un cierto coeficiente intelectual y ya tienen un cierto fortalecimiento de la inteligencia y ya pueden hacer operaciones mentales, pero siempre y previamente observables. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo ahorita que ya nosotros estamos en la etapa 4, 12 por 2, entonces ustedes ya automáticamente dicen 24, ¿no? En esta etapa de las operaciones concretas, el niño tiene que ver que 12 por 2 es 24. ¿Y cómo se saca? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que escribirlo en la pizarra o escribirlo en un papel y explicar cómo se saca. Él necesita verlo. Necesita ver de dónde sale esta operación. ¿Ya? Luego viene la etapa de operaciones formales, que de los 12 años hasta la adultez, que es el pensamiento lógico, el abstracto, inductivo y deductivo. Aquí ya nuestra inteligencia se explaye, ¿no? Nosotros aquí ya no necesitamos el tema de 12 por 2, que es el 24, escribirlo o tener que verlo, sino que automáticamente nuestros esquemas mentales saben que 12 por 2 es 24 o alguna operación lógica, ¿no? También aquí se fortalece y aparece, ¿no? El análisis deductivo y el inductivo. Quiere decir que nosotros empezamos a analizar por ejemplo, nos dicen van a leer este capítulo y van a analizar o van a hacer un resumen. Entonces, ustedes no copian y pegan. Ustedes no copian y pegan tal cual está el libro, sino que ustedes ya tienen la habilidad de resumir o de dar sus puntos de vista de dicha lectura. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a otra corriente. Ya vamos viendo 3 corrientes: la conductista, la Gestalt y la teoría de la inteligencia. ¿Ya? Con esta es la 4ª. El psicoanálisis. ¿Alguien sabe o ha escuchado el psicoanálisis alguna vez? Sí. ¿Ya? ¿Qué ha escuchado? Que se basa en el estudio de la mente como una estructura, el yo, el superyo y el ello. Muy bien, sí, está perfecto. Ese es un aporte que ha tenido el psicoanálisis, ¿no? El creador del psicoanálisis fue Sigmund Freud, es el creador de esta teoría. Su teoría se basa en el inconsciente, ¿no? Que dice que nosotros tenemos un inconsciente que es el motor de nuestra conducta. Que todas las motivaciones surgen de deseos, anhelos y frustraciones que han sido reprimidos porque la conciencia lo ha rechazado. Entonces él indica que nosotros tenemos una conciencia que es la realidad, que es lo que nosotros manejamos aquí en el medio, y un inconsciente que nosotros tenemos como un pensamiento o como una vocecita que dice, no, ¿por qué lo haces? O hacelo. Y la conciencia no te dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque está prohibido, porque no son las reglas sociales y todo eso, ¿no?
Entonces él indica que nosotros tenemos un inconsciente donde ahí están nuestros deseos, nuestras frustraciones y nosotros nos reprimimos también en algunas cosas que la conciencia no deja hacerlo porque ella se adapta al medio. ¿Listo? Y tiene dos aportes muy importantes, por ejemplo, los sueños. Freud dice que en los sueños nosotros externalizamos los deseos reprimidos. Es decir, que si nosotros nos soñamos que queremos viajar, qué sé yo, a Punta Cana, entonces dice que es un sueño reprimido, ¿no? Que es un deseo reprimido que uno tiene y que por eso se vuelve externo mediante los sueños, ¿no? O también miedos, ¿no? A veces uno se sueña que no, por ejemplo, no sé, no aprueba el PCA, por así decirlo, ojalá que todos aprueben acá. Entonces es un miedo reprimido que ustedes tienen y lo externalizan mediante los sueños, ¿no? Eso es lo que dice Freud y ese significado le da al sueño, ¿listo? Y el complejo de Edipo, que creo que todos lo conocemos, que seguramente han hablado en su colegio, que es esta corriente plantea que el proceso de identificación sexual de la persona cumple un rol muy importante en los padres, ¿no? Que dice que el niño cuando tiene 4 o 5 años empieza a identificarse sexualmente, pero ¿cómo? La historia del complejo de Edipo es que había un príncipe y sus padres, ¿no? Entonces el niño de 4 o 5 años no quiere que su papá toque a su mamá y entonces lo que hace el príncipe cuando es más grandecito hace que maten a su papá, ¿no? Por el tema de que él se había enamorado de su mamá. Eso es un poco de la historia del complejo de Edipo. Y este término lo utiliza Freud para también hacer énfasis a la identidad sexual y el rol de los padres que tiene. De 4 a 5 años el niño empieza a tener rivalidad o por así decirlo, tener una percepción de realidad, rivalidad con el papá del mismo sexo, es decir, si es un varoncito, empieza a tener rivalidad con el papá por el amor de mamá, ¿no? Pero a menudo que vaya creciendo, se va dando cuenta y se va identificando con este sexo, con este sexo, el rol de papá, se va identificando con el papá y así sucesivamente tiene una identificación sexual, entre comillas, correcta, ¿no? Que va a tener una pareja femenina, una pareja mujer. Entonces, eso es lo que dice Freud, que a 4 a 5 años empiezan a tener una rivalidad por el amor del sexo del papá, del sexo opuesto, y que ya cuando va creciendo a los 12 años se va identificando con este papá que tenía rivalidad previamente. Y cuando hablo de rivalidad no significa que es que los niños que empiezan a planear la muerte de papá o cómo le hago daño a papá, sino que empieza a percibir que ¿por qué papá tiene también el cariño de mamá? Yo quiero tenerlo todo, o al revés, ¿por qué mamá tiene cariño de papá? Yo quiero tenerlo todo el cariño. Entonces también en esta etapa de egocentrismo los niños, y combinada con la identificación sexual que dice Freud, empieza a tener esta rivalidad. Y esta rivalidad es indirecta, es innata según Freud, ¿no? Es cuando y no sé si a ustedes le ha sucedido que hubo una etapa que estás con su hermanito, con su hijo, que hay una etapa que empieza a tener muchísimo más afinidad con el papá del sexo opuesto, ¿no? Y ya luego empieza a equilibrarse y empieza a tener el mismo vínculo afectivo con papá y mamá. A eso se le llama complejo de Edipo y es algo innato, no es algo voluntario, y no es que los niños empiezan a tener ideas de maquiavélicas. Dicen no se lo escucha. No, ¿se me escucha? Ok, Sí. ahora sí se me escucha, ¿no? Voy a cortar y voy a volver a mandar el link, por favor, estén atentos porque ya se me está acabando el tiempo, ¿ya? Estén atentos, por favor, dentro de 5 minutos le mandan nuevamente el link. Voy a cortar aquí y voy a mandar el link nuevamente para que sigamos retomando. ¿Listo?
Listo. Perfecto.